Para los hermanos que desean una relación con Jesús profunda, viva y real, Radio Iglesia Net presenta Maestros en la Palabra. Quiero traer una revelación de principios que cambien la imagen de nuestros pensamientos. La palabra dice que Pablo oraba para que los ojos de nuestro entendimiento fuesen abiertos. La Iglesia es calificada de una manera multifacética, es decir, muchas fases, muchas caras. La Biblia, además de iglesia, nos llama rama, árboles, hombres, novia, templo, fruto, ovejas. Pero una de las principales cosas que nos llama la Biblia es nación. Pero dice que somos una nación santa. Título: Cerrando la brecha. Cerrando la brecha. Vos sabés que toda nación se define por el propósito, por la inclinación política, el credo o por una zona. Una nación no está limitada a una zona geográfica. Vos sos, por ejemplo, un ciudadano o una ciudadana del cielo, pero tu dirección postal no es celestial. Las naciones se diferencian de otras naciones en sus costumbres, su sistema económico, su gobierno, sus propósitos, su visión, su lenguaje, su legislación, su ejército, y muchas cosas más. Cada nación tiene un sistema distinto. Por ejemplo, el Israel de Dios es una nación dentro de otra nación, porque Israel es fruto de Jacob. Pero atención con esto, Israel no era un hombre, no era una nación. Israel era un adjetivo que se le dio a un hombre que se humilló con Dios y que por ese motivo prevaleció. Todo aquel que cae sobre la roca y es humillado ante Dios y es exaltado como príncipe, hoy se constituirá en el verdadero Israel de Dios. Aprende, por favor. Primero saca los ojos de lo natural, saca los ojos de los mapas, y fundamentalmente saca los ojos de la CNN, que es la que te trae las buenas nuevas mundanas. Cuando los hijos de Jacob llegan al desierto, Dios les hace una promesa y les dice: quiero hacer contigo un especial tesoro, una gente santa que sea sobre todas las naciones. Pero este aquí, que toda promesa de Dios tiene sus cláusulas. La palabra lo dice en Éxodo capítulo 19, verso 5. Si escuchas mi voz y obedeces mi pacto, entonces serás. Ellos no ejecutaron sus ordenanzas, no entendieron, y en cambio le dijeron a Moisés, supongo algo así como: mirá, Moisés, subí vos y tráeme un mensajito dominguero y yo te doy una propina que se llama diezmo y se llama ofrenda. Ahora, 2 capítulos más adelante, cuando ellos quiebran la tabla del pacto como demostración externa
de lo que ya había ocurrido en lo interno, entonces abortan la promesa. Nadie predica demasiado, fíjate, que toda promesa de Dios es condicional. Porque Dios le profetizó, por ejemplo, a Israel, que iba a entrar, pero no entró. Jonás le dice a Nínive que va a ser destruida y no fue destruida. Y Hebreos la remata cuando dice que por falta de fe, acompañada de la palabra, no pudieron entrar. Dios revela tu destino, eso es cierto, pero no lo determina. Vos elegís, vos decidís. Empezando por ver en qué lugar vas a pasar tu eternidad. Eso es una decisión tuya. En la primera carta de Pedro se nos dice que hay una nación santa, un linaje escogido, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo. Se cumplió la promesa que Dios quería, una nación no terrenal, sino de toda lengua, de muchos idiomas, de ciudad grande o de ciudad chica. No importa de dónde proceden, son nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes en este tiempo. La Iglesia se ha conformado notoriamente con ser novia, con amar a Dios. Hay dos posturas clásicas, fíjate. La primera es carismática. Yo te amo, vos sos lindo, oh aleluya, qué bello es el Señor. Es carismática. Esa postura es muy importante, es una postura vertical. Pero si en esa postura vertical vos recibís de Dios, pero decidís no moverte de tu postura, esa misma postura pasa a ser pecado. ¿Por qué? Y bueno, porque has recibido de gracia para dar de gracia, no para disfrutarlo a solas. ¿Entendés? Yo no sé cuántas cosas vos recibiste de gracia, que te das cuenta que no hiciste ningún mérito para recibirlo, pero cualquier cosa que hayas recibido de gracia es para darla, también de gracia. Ahora, si vos recibiste de gracia y lo que vas a dar lo querés cobrar, le pones cachet a tu vida, es un problema tuyo, ¿eh? Comparando la Iglesia de Dios con la nación, podemos ver que la nación respeta su bandera, y también la de la nación donde vos te encontrés, tanto viviendo como de turista, aunque sea de paso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros levantamos la bandera de Cristo, amén, pero no podemos dejar, por ejemplo, la bandera argentina abajo. Por eso también es que nuestro ejército funciona como una nación dentro de otra nación. Si yo me voy a vivir a Alemania, sigo siendo argentino. Ahora, vos vivís en Argentina, pero sos ciudadano del reino de Dios. Y así como estando en Alemania seguirías pensando con mentalidad argentina, y si no preguntarle a los argentinos que están afuera, así también, estando en Argentina, vas a tener que pensar con la mentalidad del reino de Dios. Es lo mismo. Entonces es allí cuando empezamos a mezclarnos todos. Feos, lindos, altos, petizos, negros, blancos, amarillos. Alguno no te va a gustar demasiado, eso no hay dudas, pero así entras a lo que yo llamaría el campo de entrenamiento de este ejército. Este ejército del cual vos formás parte, ¿eh? Es un reino dentro de otro reino. Y en un reino que está dentro de otro, siempre hay confrontación. Porque si vos no tenés confrontación con el diablo,
Cuidado, porque es porque andás de la mano de él, o de la mano con él. Tiene que haber confrontación, porque la confrontación es, ni más ni menos, el estilo del reino. Mi hermano mayor, que me está citando, ¿vos te acordás cuando te tocó la colimba? Ahora ya, bueno, no existe. Soldados voluntarios, pagos, profesionales. Pero, ¿te acordás la época de la colimba? Hacé memoria. Vos te presentabas en el lugar donde estaban los zapatos, te preguntaban, ¿qué número calza? Porque era así, con una amabilidad bárbara. Y vos decías, 41. Bueno, toman 43, no hay otra cosa, anda tranquilo. Y ahí salías vos, caminando tipo payaso, ¿viste? La pata te bailaba dentro del bolseguí, 2 números más grandes. Ejército, ¿eh? ¿Miento en algo? Los hermanos mayores no me dejan mentir, ¿eh? ¿Exagero en algo? Entonces vos por ahí te decían, soldado, vaya para allá. ¿Y vos qué decías? Y perdón, señor sargento, yo quisiera que discutamos esto. ¿Discutir qué? Me da la sensación que estás entendiendo lo que te quiero decir, ¿no? Y nosotros le queremos discutir, no al sargento, al general le queremos discutir. Nosotros no. Llegamos a la iglesia y decimos, bueno, mire, yo en realidad soy médico, ¿vio? Yo soy el doctor fulano. No, perdón, doctor, aquí no. Aquí sos el hermano fulano. No, pero usted no me entiende. Yo fui 7 años a la facultad. Luché por ese título, por la chapita en la puerta. Pasé años esperando que todos esos, a los que yo llamaba doctores, un día me tuvieran que llamar doctor a mí. ¿Te das cuenta? Sí, yo me doy cuenta, hermano fulano. Pero acá, hermano. Pero es que además fui a congresos, a seminarios, di la vuelta al mundo. Mira, hermano, si usted quiere puede darse otra vuelta al mundo, pero aquí es mi hermano porque somos parte de un mismo ejército. El campo de entrenamiento en el cual está usted y yo es el mismo. Es así, ¿no es cierto? En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, el verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Un momentito. Si tenemos armas y estamos militando, debe ser porque hay una guerra, ¿no? Entonces salta uno que dice, no, a mí no me interesa eso, che. Yo me ocupo de Dios. Eso de la guerra, mirá, es para los más carismáticos, progresistas. Yo acá somos más conservadores, yo me ocupo de Dios y de esas otras cosas. Eso es ignorancia. Eso no es una posición tomada doctrinaria o denominacional, es ignorancia. Pero ser ignorante en eso no cancela la verdad de Dios, ¿eh? ¿Y de quién dice que son las armas? ¿De Dios? No. Dice que son de nuestra milicia. Pero Dios. ¿Está? Claro. Pero las manejamos nosotros. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Un argumento es el culto al razonamiento que antecede a una acción. Yo lo anoté, te lo repito. Un argumento es el culto al razonamiento que antecede a una acción. Si vos ves pasar a una linda chica y en lugar de seguir con lo tuyo te quedás pensando, bueno, la próxima acción ya no es de Dios. Que pasara la chica así. Y que vos la mirara a lo mejor también es automático. Pero la próxima acción, si te quedaste pensando, ya no es de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos
para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea que, hasta que la palabra no se convierta en un instrumento quirúrgico para vos, no funciona para nada más, ¿eh? ¿Y qué son fortalezas? Ya lo hemos compartido, ya lo hemos enseñado esto, pero nunca está de más repetirlo. Vamos a dar una instrucción. Una fortaleza es un refugio. Vos sabés que la palabra original por fortaleza es la palabra okuroma, okuroma, O-K-U-R-O-M-A, okuroma, y significa fortificar o defender vigorosamente. Es una morada, pero no cualquier ranchito, ¿eh? Es una morada. En lo espiritual, una fortaleza también es un refugio. Es como un ancla del pensamiento. Es un ancla de pensamiento. Y no se edifica con un solo bloque. Tiene que haber un fundamento, un argumento, y luego varios bloques, precisamente llamados argumentos, para llegar a la fortaleza. Te repito, tiene que haber un fundamento. Y después, unos sobre otros, varios bloques llamados argumentos para llegar a la fortaleza. No nace de la noche a la mañana. En un campo de entrenamiento, lo primero que debe hacerse es destruir la vida civil del soldado. Hacerle ver que está en lucha y que se acabó la parranda mundana. Por eso, 2 Corintios 2:11 nos dice que no seamos ignorantes, que no vaya a ser que el enemigo nos tome ventaja. Esto quiere decir que si somos ignorantes, aunque tengamos todo el dominio, no prevalecemos. En otra parte de Corintios dice que no quiere que Satanás con su astucia, así como engañó a Eva, te engañe a ti. Esto significa que Satanás no perdió su sabiduría, solamente la corrompió. Él no tiene poder contra aquel que tiene la revelación de cómo atacar, pero si vos sos ignorante, las fortalezas son patrones o son ideas que gobiernan la vida de un individuo. Es un patrón de pensamientos que es controlado por poderes fundamentados en razonamientos, en filosofías, en creencias o en ideas. Si yo pronuncio, por ejemplo, la palabra perro, vos te imaginás un perro. Pero si yo digo perro grande, vos vas a ver un perro grande. Y si te habías imaginado un chiquitito, un caniche, un chihuahua, se te pinchó el globo de la imaginación. Porque el hombre siempre piensa en imágenes. Alguien dijo alguna vez que si decía sopa y vos te imaginás el plato, no te imaginás la palabra sopa, ni siquiera el aroma o el gusto. Te imaginás el plato, imágenes. Bueno, ese es el diseño, el principio, el principado existente. Para ejecutarlo necesitas la autoridad, o sea, la potestad. Sin embargo, no todas las fortalezas son negativas como nos enseñaron muchas veces. También las hay positivas. Por ejemplo, Cristo es un principado, un principio, un diseño. Colosenses 1:18 dice que Cristo es el principio, el primogénito entre los muertos. Apocalipsis 3, cuando habla de la iglesia de la Odisea, dice que Él es el principio de la creación, no el inicio, el principio. Cuando dice que por Él todas las cosas fueron hechas, pasa a ser el principado de todos los principados. Hebreos 1 dice, Señor, tú fundaste la tierra y la creación es obra de tus manos. Ahí vemos entonces que Cristo es el diseñador de la creación, el archie, que se pronuncia arque, y es de donde sacamos nuestra palabra arquitecto, y que traducida termina siendo, precisamente, principado.
En la carta a los Efesios capítulo 3, verso 10, leemos lo siguiente. Efesios 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, sin tener formación militar, académica o técnica, me pregunto. ¿En qué guerra, de qué planeta, se le brinda información de nuestra estrategia al enemigo? Entonces, cuidado, porque si los principados y las potestades, como están enseñando por ahí, son solamente demonios, ¿cómo les vamos a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? A mí me parece que esto está hablando de otra cosa. Dice Pedro que las cosas que los profetas profetizaron eran para nosotros, y que esas cosas eran anheladas por los ángeles. El Salmo 103, en el verso 20, dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Las canciones, hemos dicho en más de una ocasión, es indudable que van a tener que cambiar, aún más de lo que han cambiado, ¿eh? Se siguen cantando temas clásicos que no son malos, ni son feos, ni tienen fea música, ni son negativos, pero no son del tiempo, no son del kairos de Dios. ¿Te acordás de aquel cansado del camino? Cansados del camino. ¿Sabes que cuando se sigue cantando eso, los ángeles nos miran y se preguntan de qué estamos hablando acá abajo? Cansados del camino. Ahora, si proclamamos con música de que Babilonia va a caer, entonces sí, alguien empieza a preocuparse en serio. Porque estamos hablando de algo que Dios está haciendo en este momento. Hay principados y potestades que, si bien no son neutrales, están a tu disposición y pueden operar a tu favor. En Hebreos capítulo 1 dice que son ángeles ministradores para los herederos. ¿Y quiénes serán los herederos? ¿Quiénes serán los herederos? Bueno, el caso es que allí, en ese campo de entrenamiento al cual arribamos, es donde tenemos que destruir fortalezas. Ahora es cuando las reconocemos y vienen, sabemos, de todos los niveles. Estamos hablando de una morada fuertemente, vigorosamente, masculinamente defendida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con ellas? Debemos encarar contra algo que está protegiendo ideas, verdades, filosofías, creencias, doctrinas, sentimientos, pensamientos. La fortaleza es lo que protege y defiende lo que vos pensás. Escuchá, una fortaleza produce, quieras o no, una especie de cobertura. Toda cobertura, como el término lo dice, produce una sombra. Toda sombra, y esto no es nuevo, produce oscuridad. Y a que no sabes a quién le encanta la oscuridad. ¿Acertaste? Sí, señor. Él reina en las tinieblas. Y su gobierno se hace fuerte precisamente en la ignorancia. Es hasta posible que edifiquemos una tremenda fortaleza, que la defendamos vigorosamente y que no nos demos cuenta que estamos defendiendo algo que precisamente nos está perjudicando. Se ha visto esto, ¿eh? La ceguera no es ver más o menos, la ceguera es no ver nada. O no defiende el adicto a todo el entorno mafioso que le vende la droga que después termina matándolo. Tomás, si vos querés, como bien lo ilustró un predicador hace ya algunos años, el ejemplo de la aguja de la inyección con la cual el odontólogo te anestesia
para trabajar en tu muela. Vos decís, no me gusta esa aguja. Ese es un primer pensamiento, fundamento. Después viene, y la aguja es horrible, es tétrica, es tremenda, es feísima, se ve grande. Segundo pensamiento, va a dolerme. Primer bloque, es que son re grandes. Segundo bloque, es que justo colocan esa aguja, te la colocan en el lugar más sensible. Tercer bloque, bueno, pocos años más y el tipo levanta una fortaleza en contra del dentista, no de la aguja. Y no creo estar hablando pavada porque no sé cuántos son los que se sienten felices a la hora de ir al dentista. Yo me acuerdo que el que iba yo cuando era más chico, en el momento que te sentabas en el sillón y lo tiraba un poquito para atrás, en el techo tenía un letrero que decía, calma, esto no es la silla eléctrica. Sí, tenía buen humor, pero eso no impedía que hubiese fortalezas. Entonces al tipo se le hace pomada la boca, pero a menos que se esté muriendo, no va mal, dentista. Pero es que tanto la aguja como el dentista son para tu sanidad, te van a decir. Sí, señor. Es verdad eso. Por eso te estoy diciendo que una fortaleza es capaz de defender precisamente lo que te perjudica. Voy a hacer una pausa y cuando nos volvamos a encontrar, vamos a ver si podemos empezar a cerrar la brecha, porque creo que estoy hablando de todas cosas que tienen que ver con tu vida, no con la iglesia, con vos. Vos sos iglesia. Nosotros decimos vamos a la iglesia, no vamos a ninguna iglesia, somos la iglesia. Nos reunimos o no, como tal, pero somos. En un par de minutos vuelvo contigo y cerrando la brecha. Usted está escuchando al maestro Néstor Martínez. Para comunicarse por email, tiempodevictoria@hotmail.com. Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús. Continuamos en Tiempo de Victoria. Estábamos hablando de fortalezas. Y a mí se me ocurre decirte que ahí tenés, por ejemplo, las doctrinas. Cientos de doctrinas construidas a partir de una sola escritura. Todo el mundo sabe que la palabra dice que todo sea establecido en la boca de 2 o 3 testimonios, y en el Evangelio de Juan capítulo 5 verso 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quiero que lo entiendas, por favor, son los testimonios, no las brillantes conclusiones de los inteligentes eruditos de tu denominación, que no solo le erran por un campo, sino que encima te lo plantan con nivel pontificio, y de esto no se habla más. Es así, y se acabó. El testimonio del cual se habla aquí es la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿no son las doctrinas precisamente los factores fundamentales de las divisiones en el cuerpo? Yo te digo una cosa sola, Toda doctrina que no produce unidad no es de Dios. Pero, hermano, puede ser una tergiversación sutil, pero no está originado en Dios. Todo aquello que no es capaz de introducir poder en la tierra no es de Dios. Si no aumenta el amor y la hermandad entre los hermanos, no es de Dios.
si no produce acercamiento a Dios y solamente se limita a producir acercamiento a instituciones, no es de Dios. Y si carece de esperanzas ante cualquiera de las feas circunstancias que te presenta el mundo, no es de Dios. Seamos claros, No toda doctrina te cierra ese cielo que tanto amás y que tanto anhelás, pero todas, irremediablemente todas, sí, te limitan una vida abundante en la tierra, eso te quiero decir. Tenés que tener esto permanentemente claro en tu vida. Es, ¿cómo te puedo decir? Es de tontos retontos discutir o polemizar sobre un Dios que es tremendamente más grande que tu entendimiento, ¿no te das cuenta? ¿Sabes cuál es una de las más grandes verdades bíblicas? Está en Corintios, y es donde dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y a veces, la libertad está en la vereda de enfrente de la que todo el mundo camina. Pero cuidado, porque eso tiene un tremendo riesgo. Si no maduraste, podés caerte muy fácilmente en el libertinaje, que obviamente no tiene nada que ver con Dios, ni con la libertad. ¿Cuántas discusiones has presenciado, por ejemplo, y sin ir más lejos, sobre el bautismo? No sos salvo hasta que no te bautizás. No. Primero sos salvo y después te bautizás. No. Es que te bautizás para confirmar que sos salvo. ¿Qué sé yo? Abraham hizo un pacto con Dios y recién se circuncidó 10 años después. El bautismo es bíblico. Amén. Amén. El bautismo debe ser público. ¿Y por qué? Porque el de Jesús fue público. Y el del etíope entonces no le sirvió. El único que puede bautizar es el pastor. Amén. Pero Felipe no era evangelista. Fortalezas. ¿Qué ocurrió cuando apareció el movimiento de la santidad allá en el fondo de la historia? Hace tantos años ya. Los ortodoxos dijeron, acá está la verdad, esta es la verdad. Guardémonos de la contaminación, hermanos. Entonces se fueron para los monasterios. Edifiquemos una fortaleza y guardémonos adentro de toda contaminación. ¿Cuál fue el resultado? Lo que vos conocés. Que no es falla de hombres, instituciones o lugares. Está en la naturaleza. Fornicación, homosexualidad, alcoholismo. Y ojo que del otro lado no se quedaron muy atrás, Hay que ser santo, se empezó a proclamar. Entonces no te pintes, no te pongas ese color de ropa, porque es provocativo. Color de ropa provocativo. Lo provocativo está en el valero tuyo, mi hermano, no en el color de la ropa que usa tu vecina. No uses pantalones. Disfrazate de cadáver, así no provocás a nadie. Lavate la cara con cloro, con lavandina. ¿Cuál fue el resultado? Resentimientos, depresiones, algún adulterio por ahí también. Todos tenemos una religión o una educación religiosa cultural, eso quise decir. Lo que me pregunto es, ¿qué hacemos trayendo eso, la educación religiosa cultural, a la iglesia moderna? Por ejemplo, lo hemos dicho otras veces, pero la oración del devocional, ¿de dónde la sacamos? ¿En qué Biblia habla de un devocional diario? Con tal de cumplir con eso, sos capaz de intentar orar tremendamente con un sueño mucho más tremendo. Decía un predicador que vos te levantás
un día que te acostaste más tarde que de costumbre, querés hacer lo mismo que hacías todos los días, no orás porque estás con sueño, no dormís porque te levantaste, te vas a laburar con culpa y no te sentís respaldado por el Espíritu Santo porque tampoco oraste. No hiciste nada. Hiciste un gesto, una actitud, un devocional. Otro ejemplo, lo que se llama reverencia. Alguien dice, vamos a orar, hermanos. Entonces la gente es como que se pone en posición de orar. Nunca lo viste. Y algunos arrugan la cara, ¿viste? Y suspiran hondo, cierran los ojos. Eso es ponerse en posición de orar. Pero todavía no pasó nada. Si me dijera, bueno, la arrugada de cara es por el toque del Espíritu, o suspiran hondo porque sienten la paz. Pero todavía no empezaron. Fortalezas. Hay gente, por ejemplo, que se la pasa batallando toda su vida contra un espíritu de rechazo. Y jamás llega a darse cuenta, por más que camine por todos los ministerios de aconsejamiento habido y por haber, y así sea atendido por los máximos especialistas cristianos en sanidad interior, que el problema está dentro suyo, ya que la raíz de ese tipo de espíritus es, fundamentalmente, nuestro propio egoísmo. Se molestan, por ejemplo, con todo lo que se dice en contra suyo. Y de eso no está libre absolutamente nadie. Viste que los periodistas dicen, viva la libertad de expresión. Sí, viva la libertad de expresión. Bien, tanto y en cuanto no salga otro a criticar el estado de tu vereda o el frente de tu casa. Ahí se acabó la libertad de expresión. Es como cuando los políticos dicen viva la democracia, pero siempre y cuando todos los demás hagan lo que yo digo. Está en la naturaleza del hombre eso. Y muchísimo más ocurren todas estas cosas si se ostenta algún tipo de liderazgo. Porque si estuvieran muertos, crucificados con Cristo, ni se mosquearían, hablaran lo que hablaran. Dijo una vez Víctor Lorenzo, yo voy a hablar de sanidad del alma, pero en realidad estoy hablando pavadas, porque si tenemos que crucificar y matar la carne a diario, que es matar de alguna manera las actitudes que provienen del alma, muy mal podemos sanar lo que debe estar muerto. Él le llamaba sepelio. Es verdad. Sin embargo, hablamos de la sanidad del alma permanentemente, y en los niveles oficiales. Ahora, claro, punto primero, si verdaderamente te sentís rechazado, saca la cabeza de la tierra. ¿Cómo? Bueno, primero, agarrá ese pensamiento. Segundo, arrepentite. O sea, no es una mala palabra y no necesariamente tiene que venir con lágrimas. Simplemente cambia tu manera de pensar y listo. Ya estás arrepentido. Y tercero, sustituí. Tenés que sustituir un feo pensamiento por otro que provenga de Cristo. Ojo, no es fácil, No es fácil, pero es posible. ¿Sabes qué es lo que en realidad sucede? Que nos hemos quedado en el campo de entrenamiento. ¿Y en qué medida? En la doctrinal, por ejemplo. Una doctrina, lo sientas como lo sientas, es lo que a vos te parece que es Dios. No necesariamente lo que Dios es. ¿Entendés? ¿Se te trabucó? Repito. Una doctrina es lo que a vos te parece que es Dios, y no necesariamente lo que Dios es. Y hay doctrinas que vos estás creyendo hoy, que llegaron a tu vida como información mucho antes de que vos te convirtieras. Pero todavía les das crédito. Yo te lo puedo demostrar. Si vos sos una persona atea, es decir, que no crees que haya un Dios, esa es tu doctrina. ¿Y qué tiene que ver esto? Y tiene que ver con que muchos de nosotros todavía hoy estamos creyendo cosas que tienen que ver con las historias sobre Dios que nos contaba, qué sé yo, el abuelito, la abuelita, cuando nos sentaba en sus rodillas. Pero según la Biblia, ni por asomo.
Vos podés decir, viva el abuelito, pero Dios es el Dios de la Biblia, no el Dios del abuelito. Pero vos al abuelito lo querías mucho y le creías todo. Ah, bárbaro. Le podés creer todas sus aventuras, todas sus historias de vida, pero de Dios habla la palabra. Y el abuelito pudo meter la pata. Vos que sos ya abuelito sabés que puede ser eso. De allí que el campo de entrenamiento para reclutas no te sea suficiente, ¿no? Vas a tener que pasar indefectiblemente al otro campo, al de entrenamiento que te podría... avanzado, ahí está. Porque aunque sea verdad lo que te dicen sobre destruir todo aquello inservible que traes de la calle, no menos cierto es que para vencer, lo indispensable que tenés que hacer es equiparte con todo lo necesario. Bueno, lo primero que tendrás que ver en ese campo de entrenamiento avanzado es que Dios, aún en contra de lo que muchos importantes te hayan dicho, Dios es mucho más grande de lo que vos puedas imaginarte. Dios es un Dios que abarca todas las generaciones. Vamos a ver algunas escrituras que confirman esto. Tengo 2 o 3. Salmo 145, verso 13. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Salmo 135, verso 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Salmo 146, verso 10. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Salmo 105, verso 7. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están tus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones menciona el Evangelio de Mateo? Lo enseñamos una vez acá. Puntualmente, 42. Ah. ¿Y el de Lucas? Ahí como 70 me parece que son ahí. ¿Y entonces qué hago? Sumalas todas. Pero también me faltan muchas para llegar a 1000. ¿Y qué quiere decir con eso, hermano? No te quiero decir nada más que lo que te dije. Y lo que te dije es que Dios establece su pacto por 1000 generaciones. Es un poquito más grande de lo que te parecía, ¿no? El Salmo 112, verso 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riqueza hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Y el Salmo 100, verso 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Acá hay una cosa que es más que obvia en primer lugar. Te va a causar gracia que te lo diga y como te lo diga, pero es así. Che, Dios no tiene apuro. No sufre ansiedad, no usa reloj pulsera, no apaga velita, no cumple años, no tiene apuro. Pero en segundo término tengo que decirte que tampoco ha suspendido su poder en este tiempo, porque a algunos hombres se les pueda haber ocurrido que hoy ya no tiene poder. Tercero, su plan, indudablemente, incluye a más de una generación. Y esto último es muy importante porque es necesario que se mantenga una continuidad entre las generaciones. Ha sido nefasto para la Iglesia, hasta ahora, el hecho de que cada vez que se fue una generación, la siguiente tuvo que empezar irremediablemente todo de nuevo. Nadie acierta a darse cuenta que necesitamos a más de una generación para impactar a toda una nación, y pretenden hacerlo todo en un solo tiempo. Yo pregunto, ¿es para Dios que lo quieren hacer o para sus propios prestigios personales históricos?
porque la unidad entre las generaciones es la amenaza más grande en un tiempo de transición. Y es lo que Satanás quiere eliminar. ¿A vos te cabe en duda de eso? Dios quiere llenar al planeta, Dios quiere llenar al planeta este que llamamos planeta Tierra con su gloria. ¿Sí? El propósito de Dios no es precisamente bendecirte, ni que tampoco seas muy felicísimo, ni que prosperes hasta la riqueza total. No te incomodes ni te fastidies por esto que te digo. Gloria a Dios por tus bendiciones, gloria a Dios por tu felicidad y gloria a Dios por tu prosperidad. Pero eso no es más que el resultado de tu fidelidad incondicional al auténtico propósito de Dios, que es llenar este planeta con su gloria. Pero ¿de dónde saca eso de las generaciones, hermano? Lo saco de Dios mismo. ¿Cómo se les presentó a los profetas desde siempre? Como el Dios de Abraham, una, de Isaac, dos, y de Jacob, 3 generaciones. Es muy duro de aceptar esto, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque destruye el egoísmo. A esa mentalidad que te dice, esta es la generación que lo hará. No dice eso la palabra. Y si no llaman más allá, yo soy el elegido. Esta es la denominación elegida. Este es el ministerio ungido para eso. Esta es la iglesia correcta. Suena lindo. Te diría que suena hasta bíblico. Pero es puro hombre. ¿Nunca te preguntaste por qué, si es que falta tan poquito tiempo, Satanás, que conoce los tiempos, incluido el de su desbarrancada final, todavía sigue invirtiendo una parte grande de ese tiempo y su esfuerzo en captar a los chicos, por ejemplo? ¿Para qué haría eso si un día de esto nos vamos todos? ¿No será que él sabe algo que nosotros no sabemos bien del todo o que hemos aprendido mal? Dios necesita por lo menos 3 generaciones para establecer un pacto. Vos vivís, tu hijo no muere. Vos comenzás y tu hijo ya está vivo. Y cuando él va creciendo, ya tenés nietos, y antes de morirte experimentás la gracia de ver a las 3 generaciones juntas. Amén. Si decís amén, lo ponés en marcha ahora. La última. Si Satanás legalmente es el príncipe de los aires, ¿cómo es que pensamos que vamos a derribar fortalezas? La verdad, ¿sabes cuál es? Que él ya no es ningún príncipe. Es un querubín despojado al que solo le dan trabajo los ignorantes. Y no es peyorativo esto de ignorantes. Ignorante del verbo ignorar, no saber algo o desconocer algo. Lo peor es cuando además de ignorancia hay necedad. Sé que es así, pero no quiero porque no me gusta, no es lo que se usa o se hace en este lugar. Eso es otra cosa. Pero hermano, ¿y entonces hasta cuándo cree usted que vamos a estar aquí? Y hasta que ganemos, fácil. Hasta que ganemos. En el libro de Génesis capítulo 4, verso 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se tardó 3 generaciones en establecer la invocación del nombre de Jehová, desde Abel, pasando por Set y terminando en Enos. Fíjate ahora, capítulo 5 de Génesis, verso 18 en adelante. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Dice Judas que Enoc es el 7º de Adán. Verso 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Va 1.
vivió Matusalén, verso 25, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, ahí van dos. Verso 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. Noé también recibe pacto, ¿no? 3 generaciones para establecer lo que Dios quiere hacer. Salmo 105, verso 7. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual, número 1, concertó con Abraham, primera generación, y de su juramento a Isaac, segunda generación, lo estableció a Jacob por decreto. Fíjate que estableció el pacto en la tercera generación. Establecer significa que allí comienzan a fluir las leyes y los estatutos que demandan sumisión y juicio a esas mismas leyes y estatutos. Capítulo 11 de Hebreos nos habla de que todos los héroes de la fe abrazaron la visión, entregados, completamente convencidos, todavía vivían en fe cuando murieron. Y termina diciendo que Dios dijo que ellos no iban a terminar sin nosotros. Yo creo, mi querida hermana, mi querido hermano, que es necesario que cambiemos nuestra vetusta mentalidad y comencemos a invertir en nuestro futuro. Pero no por, como lo hemos hecho hasta ahora, invertir en nuestro futuro, si van a ver qué casa me compro, qué auto me compro, qué ropa, qué, para la vejez, para la jubilación. Futuro en el reino. Invertir para nuestro futuro en el reino de Dios, al cual pertenecemos. Hay suspendida en los aires una maldición que es la siguiente. Malaquías dice que antes del día terrible de Jehová va a levantar el espíritu de Elías. Una voz profética para hacer unir el corazón de los padres con los hijos y los hijos con los padres. No sea que una maldición hiera la tierra. Ese es nuestro deber. Cerrar la brecha entre una generación y otra. Y no es algo menor, ¿eh? De no ser así, la palabra dice que aquella generación caerá en cautiverio. Entonces, claro, vos me podés preguntar, pero ¿y entonces el espíritu de Elías está hablando? Depende. Depende de lo que pensés vos. Si vos pensás que el espíritu de Elías se tiene que presentar con bombos, platillos, trompetas en un gran escenario con grandes luces y 50, 70, 80, 90, 100.000 personas alrededor escuchando, bueno, tenés una visión, tenés una idea de cómo puede ser. Y si aparece por ahí en un anonimato, sin nombre, sin genealogía, sin currículum, sin importantes personas que lo avalen, hablando por ahí en una pequeña iglesita de 20, 30 personas, o en la vuelta de una esquina, o debajo del ombú de una plaza, o qué sé yo, en una FM secular, en un programita de 10 minutos, o en alguna FM cristiana, o en algún canal de televisión. Si es así, y es anónimo, y no pertenece, digamos, a ese nutrido, compacto grupo de personas que son, digamos, de alguna manera las que predominan en los periódicos y revistas cristianas, que son los que en base a los cuales se arman los congresos y las conferencias y demás. Si no pertenece ahí el espíritu de Elías y ya está anunciando algo que solamente los que se dejan llevar por el Espíritu Santo saben que es verdad, pero los que les gusta darle la prioridad al prestigio humano dicen, ¿cómo va a decir algo de Dios si no lo conoce nadie? Yo no quiero ni imaginarme lo que era Jesús cuando empezó a hablar para la gente de allí. Si algo importante, si el hijo del carpintero ahí. ¿No habremos aprendido mal algo? No lo sé, pero lo que sí sé es que es nuestra obligación cerrar la brecha entre una generación y la otra. El abuelo, el papá y el nieto, en el cual se establecerá el pacto.
vamos a tener que orar por los nietos. Sí, sin olvidarnos de los padres y los abuelos. Porque durante muchos años, las metidas de pata de los abuelos y los padres impidieron el pacto con el nieto. Es Biblia, ¿eh? Yo no le agrego opinión personal porque vaya si le puede interesar a alguien mi opinión personal. Y es como cuando alguien me ha dicho, mire, yo sobre ese texto opino que... Yo digo, hermano, no se gaste. Dios ya opinó. Y usted y yo lo único que tenemos que hacer es creer, aceptar, poner por obra, predicar, difundir, proclamar. Yo me pregunto si lo vas a hacer. Me pregunto si te será fácil. Es una responsabilidad. Nadie ha dicho que no lo sea. Cristianos irresponsables no conocí, conozco ni conoceré. Sí, ya sé, hay. Pero quiero decir que a la luz de la palabra no puedo reconocer cristianos irresponsables. Los creyentes, los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, ya tienen una responsabilidad. ¿Cuál? Extender el reino. Y ahora, hoy, te enteraste de otra más. Cerrar la brecha. Te lo dejo. Ya dejó de ser mi carga solitaria. Ahora es la de más de uno. Eso es lo que tiene de bueno ser mensajero de la palabra del Señor. Hasta que das la palabra que te dio, es tu carga. Y pesa, y molesta, y pincha. Una vez que la diste, ahora es compartida. Ahora ya es responsabilidad de varios. ¿La cumplirás, no la cumplirás? ¿Harás algo o no? El Señor te va a dar, así como te dio la palabra en este día, te va a dar la estrategia para hacerlo. tiempodevictoria@hotmail.com si me querés mandar un correo electrónico en la semana. Dios te bendiga. Cerrando la brecha. Desde la web, para todos los cristianos del mundo, transmite Radio Iglesia Net.